Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, esperemos hasta las 9:35 para comenzar, que ingresen la gran mayoría y empezamos, ¿vale? Ok, profe. ¿Listos? Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar pues la tutoría del día de hoy, haciendo un llamado rápidamente a lista para saber cuántos están. Recuerde que es importante que el día de hoy ingresen pues la gran mayoría, porque después es nuestro día, que ustedes deben sacarle pues el tiempo, ¿no? Bueno, entonces tengo acá a Mezquita Camargo Sergio David, a Araujo Ortiz Andrés Enrique, Becerra Laura, Camargo Celi Aura Milena. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Damaris Mendoza Pinto. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Eh, mm, Así de tú eres las que está al revés, ¿no? Mendoza Pinto Damaris. Sí, ya. Señora, Es que- Vale. Ferrer Sierra Diana Carolina. Flores Gualdrón Mónica Gisela. Gaona Ramírez Carlos Andrés. Vamos a hablar de las 8 preguntas más frecuentes. Presente, bro. Vale. Guanaro Cataño Acu. Buenos días, profe. Snyder, ¿sí?
Vale. Sí, señora. Laura Sánchez, Lara, perdón, Lara Sánchez Karen, Juliet, Buenos días. hola, buenos días. Martínez Cruz, Zoraida Elena, Monsalve, Sarabia Lilibet, Ojeda Roa, Diana Patricia, Buenos días, profe. hola, buenos días. Pérez Nieto, Natalia, Reyes Sánchez, Rubiela, Buenos días. buenos días. Riveros, Linet, Joana, Rodríguez Murillo, Natalie, Rubio Estrada, Lorena Lisset, Presente. Sáez Cáceres, Karen Dayan, Salamanca, Arias Liliana, Salamanca, Monsalve, Sharon, Santa María, Caicedo, Viviana, Buenos días, profesora. buenos días. Torres, Alfonso, Aida, Torres Cuevas, Judy Isbeth, Aida Buenos Torres. días. Aida, Presente. vale, Judy, gracias. Vargas Gómez, Paula Andrea, Buenos días, profe. buenos días. Y Subieta Vaca Angie Paola, Buenos días. buenos días. ¿Alguien me faltó que haya acabado de ingresar? Profe, qué pena, yo creo que ya me había llamado a lista, sino que estaba un poquito aquí con mi bebé ocupadita. Soy Elena Martínez. Martínez. Martínez, sí, es Zoraida, ¿sí? Sí, Vale, señora. ¿alguien más? Yo, profe Mónica Flores. Flores, Mónica, ¿listos? ¿Alguien más? Listos, perfecto. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a, bueno, primero que todo, antes quisiera preguntarles cómo van con el trabajo, si tienen alguna duda, inquietud. Les recuerdo que pues se amplió un poco la fecha, estaba para mañana y pues lo dejaron para el lunes 27 a la medianoche. Bueno, entonces para que pues vayamos, ya deberíamos estarlo casi que terminando. Si tienen alguna pregunta, pues los escucho. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre las normas APA, porque me parece importante hacer un paréntesis acá y explicarles sobre todo la parte de los autores, para citar, para referenciar, puesto que es la base como fundamental para todos sus trabajos de aquí en adelante, no solo en esta asignatura, sino en la demás. Entonces, me parece importantísimo pues que ustedes tengan claro cómo se cita y cómo se referencia un documento. Entonces, voy acá a compartirles pantalla. Vamos a hacer un ejercicio práctico entre todos. Entonces, la idea es que pues todos vayamos aportando de acuerdo a lo que más o menos conocemos, cómo se hace. Entonces, ustedes ya les estoy compartiendo el Word, ¿sí? Mm, Sí, sí, señora. Vale. Sí, señora. Entonces, vamos a empezar con las citas. Ustedes, desde lo que conocen, desde lo que han trabajado o lo que han revisado, ¿qué creen que son las citas? ¿Para qué son las citas? Las citas en un texto, ¿no? Profe, pues en mi manera de entender es como para ver de dónde sacamos la información y quién fue el que puso el documento, digamos, en internet. Ujú. De aquí. Listo, entonces Elena nos dice para mirar quién puso el documento en internet para irlo, digamos que copiando y tenerlo presente. ¿Alguien más? ¿Están en contra, a favor, al otro comentario? No, señora.
todo parecido. Bueno, entonces, También pues para respetar los derechos de autor también. para respetar los derechos de autor, dice Aida. Y acá Charlie nos pone para darle créditos al autor y evitar que sea un plagio. Sí, claro, indispensable esto, para darle pues todos los créditos y el respaldo que debe tener un autor cuando nosotros lo vamos a citar y en nuestro trabajo. Entonces, una cita es toda la conformación, ¿cierto? Y el respaldo, digamos, teórico que se le viene dando a nuestro trabajo, bien sea un ensayo, un resumen, un informe, ¿cierto? Un proyecto investigativo que nos obliga a nosotros como investigadores o como escritores, ¿cierto? A no apropiarnos de esa idea original que le pertenece a un autor, sino que darle también, como nos escribieron en el chat, pues un valor, ¿cierto? Reconocer que esa es una idea de otra persona, pero que nosotros la necesitamos porque muy seguramente opinamos igual, inclusive a veces citamos porque vamos a contrarrestar esa información, porque de pronto estamos hablando de alguna teoría o de algún aspecto que el cual no estamos muy de acuerdo, entonces debemos citar, referenciar qué dice textualmente para también nosotros dar nuestro punto de vista y poder refutarlo. ¿M? Entonces, para eso, pues es muy importante siempre copiar la cita tal cual como ustedes la encuentran bien sea en un texto de internet, bien sea en un texto físico, ¿cierto? Recordemos que hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Una fuente primaria sería los libros, la revista, los periódicos, todo el material, pero físico, todo lo que yo tenga aquí y que yo pueda coger y de una vez irlo a citar. Y las fuentes secundarias ya vendría todo lo relacionado con el uso de las tecnologías, como por ejemplo redes sociales, periódicos, libros, revistas, bla, 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 pero que sea obviamente de un medio digital. ¿Mm? ¿Por qué secundarias? Porque de todas formas fue alguien que la subió, porque no es como tal el texto original, porque el texto original vendría lo que está aquí en físico, ¿sí? Cuando un autor publica, generalmente pues publica siempre su libro en físico, así ya lo suba al mismo o así hayan textos, el mismo texto esté de manera física que virtual, pues siempre se considera que es él que el autor subió. Entonces, por eso es una fuente secundaria lo de Internet. Entonces, en esta medida, las citas, ¿qué componentes llevarían? ¿Ustedes qué colocarían importantísimo en una cita que va dentro del cuerpo del trabajo? Recordemos que las citas se colocan o nosotros las podemos observar dentro del cuerpo del trabajo. Entonces, ¿qué componentes ustedes creen que lleve las citas? El nombre y como la fecha de publicación del libro o artículo. Bueno, el nombre. Entonces recordemos que como estamos trabajando en norma ZAPA, en vez del nombre va a llevar el apellido. ¿Listos? El apellido. ¿Qué más? Por allá me habían dicho otra cosa, no alcancé a escuchar. La fecha. El año. El año de publicación. El año de publicación del artículo, revista y demás. ¿Qué más? Y el URL. El URL va, pero en la referencia bibliográfica. ¿Listos? Eso, por eso es la diferencia entre citas y referencias. Esto es lo que vamos a colocar dentro del escrito. Entonces, apellido, el año de publicación. Y falta otra cosita. ¿El título de la obra? No, esa va en la referencia. Falta una cosita importante acá. ¿La página? La página. Donde- Ujú, la página, correcto. La página porque es importante saber ese extracto que nosotros sacamos, esa em,
copia exactamente de dónde la bajamos y su página. Entonces, estos tres elementos, apellido, año de publicación y página, es lo que contempla nuestra cita. Aquí voy a hacer también una aclaración en el año de publicación, que es muy importante. Ojalá que el año de publicación que nosotros coloquemos sea, digamos que 5 años de anterioridad al año actual. Es decir, nosotros estamos en el año 2023, ¿cierto? Entonces se espera que las versiones sean entre el 2018, entre el 2017, digámoslo que pongámosle entre el 2017 al 2023, ¿sí? ¿Ustedes por qué creen que es importantísimo, pues, buscar autores que hayan publicado en estas fechas? Entre el 2017 y el 2023. Por los cambios que hayan en cuanto a normas o pues dependiendo del tema, ¿no? Por lo menos en el caso, digamos, contable, en el cambio de las normas que hayan, en el cambio de, por ejemplo, cuando hay cambios a la política o cosas así, pensaría que por eso. Claro que sí, por la actualización, independientemente del tema, si es referente al financiero, a lo político, al tema que sea, uno siempre debe buscar información que no esté tan desactualizada, claro, y obviamente más pues en su temática que es financiera, porque obviamente hay políticas que han cambiado, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita que la reforma tributaria y todas esas cosas siempre pues van a variar. Claro, no hay que olvidar, porque ustedes dirán, pues hay otras cosas que son históricas, hay de pronto autores que han sido pilares fundamentales para una disciplina, entonces uno no los puede dejar de lado. Lo que pasa allí es que tal vez otros lo han citado, como por ejemplo, yo soy psicóloga, para nosotros una persona fundamental que ustedes tal vez de pronto han escuchado ha sido Freud, ¿cierto? Entonces, Freud se caracteriza como uno de los padres de la psicología y sobre todo de la parte clínica. Y allí, pues si vamos a recorrer a Freud, Freud ya escribió inclusive en siglo XX, XIX, ya estamos muy abajo, pero muy seguramente otros, ¿cierto? Han escrito en el 2017 de él, en el 2018, lo han ido trayendo. Y por decir algo, en el 2017 alguien encontró algo, digamos, estaban en el 2017 encontraron algo en el 2015, en el 2014 y así sucesivamente, ¿sí? Lo han ido citando. Y eso se llama una cita de citas, lo han ido trayendo con el tiempo. Entonces ustedes lo que deben hacer es citar a la persona, ¿cierto? Que habló de Freud. Eso se llama una cita de cita, ¿sí? Eso es muy importante. Y si son cosas de pronto que han ido cambiando, han ido evolucionando, autores que de pronto han sido más recientes y han hablado de temas actuales o contemporáneos, no importa, pues también pues escriben desde que siempre estén en este rango de los 5 a 6 añitos según el año esté en vigencia. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo vamos a citar? Empezamos por el qué. Paréntesis. Por el apellido. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es netamente académico, no quiere decir que ustedes vayan y ahora y cogen y peguen y inventen cosas, sino simplemente es para explicarles los datos que ustedes siempre coloquen, los reales, porque obviamente uno va a entrar a comprobar que la cita existe. Entonces, digamos, coloquemos aquí a Fernández. Fernández. Espérame como las letras. Fernández. Fernández, ¿qué vendría aquí? ¿Ustedes qué creen que sigue? Fernández, ¿qué sigue? La fecha. El año.
el año, ¿cierto? Entonces coloquemos aquí Fernández, entre paréntesis, coloquémosle 2019. Listos. ¿Y qué sigue? Página. Nombre del sitio de donde se sacó la información. Sigue el texto, porque recuerden que aquí estoy escribiendo, entonces digamos que estoy hablando de la educación a distancia. Entonces digamos que coloco acá Fernández 2019 menciona o mencionan, ¿cierto? Digamos que sean varios autores. Así sería si fuera un solo autor. Digamos que es Profe, una Fernández, pregunta, señora. pero eso también se puede hacer al final del párrafo, ¿verdad? Claro, hay diferentes formas de hacer. Ya les voy a Ah, explicar. Esta es la primera. Digamos que sean varios autores. Fernández, Pérez y González. Entonces, digamos que estos son los autores de acá. Entonces, Fernández, Pérez y González 2019 mencionan que la educación a distancia es un sistema ta. Esto lo dijeron estos autores. ¿Qué nos faltaría aquí? A ver, ¿ustedes qué creen? La página donde está esa, donde se menciona esa idea. Entonces finalizaríamos con la página y falta algo más. Digamos que sea página 26. Ópale. ¿Qué más me faltaría? Falta algo importante también ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de manera literal? O copiamos algo literal. Como la edición, profe. Las comillas. ¿Listo? Por eso es que mucha gente cuando estaban hablando, ¿cierto? Y dice, esto dijo Pepito así, y hacemos comillas, porque se supone que si hacemos así, es que Pepito lo dijo literal, no le cambié nada. Entonces lo mismo acá, hagan de cuenta que hice control C y control V y lo copié y no le cambié ni los puntos, no le cambié nada. Tal cual como él lo dijo, lo puse así. Inclusive si el texto lleva en negrilla, en cursiva, lo que sea, lo copio así porque es que así está en la obra original. ¿Listo? Lo que yo hice fue hacerle una copia. Por eso le hago comillas. Entonces, esta es una forma de citar de manera literal. Hay algo que se llama el parafraseo. ¿Qué será el parafraseo? Es, profesora, como digamos, como explicar con sus palabras lo que el autor quiere expresar. Exacto. Entonces, cuando hablamos de parafraseo es conservar la misma, el origen, ¿cierto? La misma idea del autor, conservar la misma idea del autor, pero con mis palabras. Entonces, yo lo hago, ¿por qué lo hago? Porque de pronto, así de manera literal como está aquí, no me queda de pronto bien redactado, ¿cierto? Porque, ay, y aquí cometí un error, chicos, porque se supone que esto dice mencionan. Lo digo yo lo tendría que copiar desde aquí, desde donde dice, acá. La educación ahí está, digamos que él habló desde acá, porque este menciona que, pues lo dije yo, mencionan que la educación, ahí sí ya. Bueno, entonces, cuando hablamos de parafraseo es siempre conservar esa idea, pero con mis palabras la cambio por eso, porque de pronto hay algo que no me cuadra, porque no está sujeto y además porque puedo jugar con eso. No siempre copiar lo que dice el autor, sino que también desde mis palabras poderle hacer una modificación. ¿Que se debe citar? Sí, porque estamos transcribiendo una idea de un autor. Entonces, digamos, en este caso, podemos colocar Fernández, Pérez y González 2019 mencionaron o comentaron que la educación a distancia
puede ser una forma educativa, ¿sí? Ahí ven que estoy transcribiendo, más o menos cambiando. Una forma de educación, digamos, moderna, donde se puede involucrar métodos diferentes de enseñanza, en los cuales los estudiantes no requieren asistir de manera presencial, ¿cierto? Al lugar de estudios. ¿Sí ven que más o menos dije lo mismo, pero con otras palabras? Entonces, conservé la idea que dijo el autor, pero pues la transformé a lo que yo, a lo que yo estaba, a lo que yo estaba planteando. ¿M? Y se cita de todas formas, sino que ahí que nos llevaría, ¿qué le quitaríamos a eso? Cuando es parafraseo, Las comillas. las comillas. Sí hacemos todo lo anterior, pero le quitamos las comillas porque se da a entender que eso es una idea que se transcribió, se puso y se parafraseó. Listo. Ahora vamos con otra forma de citar. Entonces, digamos que yo copié desde aquí. Desde acá yo inicié. Digamos que esto lo dijo también este autor, pero lo voy a citar de esta manera. Ajá, y aquí así. Falta acá tan. Listos. ¿Qué ven de diferente aquí? Digamos que acá yo continúo, entonces, según lo anterior, la metodología a distancia es una formación sistemática, bueno, bla, 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 bla. ¿Qué ven de diferencia acá? Dejo ¿Cómo la se cita para el final del texto. Dejé la cita, pero si ven, está todo incluido, ¿sí? Aquí los paréntesis solamente iban para el año de publicación y para la página. Y aquí dentro del mismo paréntesis cité todo, ¿cierto? Y no coloqué las comillas. ¿Por qué no coloqué las comillas? Porque se puede entender de dos formas, o bien sea que lo haya parafraseado, o bien sea que obviamente que de aquí para atrás, esto lo dijo Fernández, Pérez y González, y de aquí para adelante pues lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que yo se lo copié tal cual, entonces no hay necesidad de colocarle comillas porque para eso está la cita, donde nos dice que todo lo anterior pues lo dijeron ellos, o bien sea que lo parafraseé. Y de aquí en adelante lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, esto de las citas es una forma como, hay que jugar con ellas, ¿sí? Hay que siempre tratar de que el texto se vea diferente y que obviamente nuestros textos no sean solo aquí cita, aquí otro párrafo con cita, otro párrafo con cita, sino que se vea también producción de nosotros, porque nos van a decir, no todo toca llevarlo al extremo. O bien que el trabajo no tenga ni una cita y uno dice, pero, ¿y sus argumentos o lo que usted está diciendo, con qué los puede contrarrestar o con qué teoría? Porque nos falta siempre ese sustento teórico. ¿Qué sustento teórico tiene su trabajo si solo está? No hay nada. Y puede ser que no lo haya copiado, puede ser que todo sea de nosotros mismos, pero nos falta ese sustento teórico. O bien sea que haya mucha teoría, ¿cierto? Bastantes citas y poca producción de nosotros. Entonces, ni muy por allá, ni muy por acá. Siempre llegar al punto medio, ¿sí? Siempre llegar al equilibrio. Y siempre, dependiendo de lo que estemos haciendo, pues uno mira más o menos cuántas citas uno puede hacer.
¿Hasta ahí claras las citas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo clarito? Bueno, entonces ahora Sí, 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 sí. ¿sí? Vale. Entonces vamos a pasar a las referencias bibliográficas. Y bien, entonces, ¿qué vendrían siendo las referencias bibliográficas? Son como la fuente de donde uno tomó la información de internet. Ujú. La fuente. ¿Qué más? Vendrían siendo como el listado, ¿cierto? Bibliográfico de todas las citas que yo utilicé en el cuerpo del trabajo, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, si yo utilicé 10 citas diferentes, ¿cierto? ¿Cuántas referencias deben haber acá? Las mismas. 10. Si yo utilicé 10 citas, ¿cierto? Con el mismo autor, ¿cuántas citas deben estar aquí? ¿Cuántas referencias, perdón, deben estar acá? Una. Una, ¿cierto? Porque si yo cité a Fernández y Pérez y González 10 veces acá en todo el trabajo, pues no es necesario volverlo a citar las mismas 10 veces, ¿cierto? Porque para eso vamos a copiar aquí las páginas, ¿cierto? Digamos que utilicé de la 26 a la 40 y eso lo colocaríamos acá. Y vamos a entender pues que citamos ya lo correspondiente en cada lugar a este autor. Diferente sería que este autor, Fernández Pérez y González, de pronto haya cambiado una cosita. Aquí haya publicado esto en el 2019 y aquí abajito lo haya publicado de pronto en el 2018. Ahí ya cambia, porque la fecha es diferente, así sean los mismos autores, así inclusive diga exactamente lo mismo, si no le haya cambiado ni una coma, pero lo que modificó fue el año. Entonces ahí sí, obviamente hay que hacer otra referencia. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿cómo se hace la referencia? ¿Qué llevaría la referencia? Entonces, ¿qué pongo acá? Fuente. Fuente, o sea, ¿qué escribo? El título del documento, tal vez. El título, sí, lleva el título, pero antes, El enlace que permite como corroborar la información. el enlace sería lo último, pero sí también El va. nombre El autor. El autor. El autor, apellido. ¿cierto? El Entonces autor. empezamos por ¿El Fernández. apellido? Ujú. Fernández, que es el que tengo acá. ¿Qué sigue después de Fernández y antes de Pérez? No van a decir que sigue Pérez. Fernández El sigue año. El nombre. el nombre, pero como estamos en normas APA, no vamos a poner el nombre completo, sino solo la inicial. Entonces colocamos Fernández, L, por ejemplo. ¿Por qué creen que solo se coloca la inicial del nombre? Porque puede ser Fernández Lorena como Fernández Leonel. ¿Qué creerían? Ya se está poniendo el año y la demás información. No, porque por ejemplo en normas y Contec, si fuera en Incontec, ustedes colocarían, sería Leonel, Fernández. Si no estoy mal, creo que allá primero va el nombre. Acá es Fernández, L nomás. No sé. Porque APA nos hace una invitación sobre todas las personas que están publicando, escribiendo, que sobre todo si su fuente principal van a ser Fernández Pérez y González y lo citan por ejemplo, en un proyecto investigativo 10, 20 veces, ¿sí? Porque quiere decir que es un autor principal
y invita a que las personas conozcan quién es ese autor. ¿Qué tal yo mencionarlo bastantes veces, numerosas veces en mi trabajo y no sepa si es Leonardo o Leonel o Lorena, ¿sí? Entonces nos hace esa invitación a que nosotros conozcamos un poco del autor. Sobre todo porque imagínense nosotros presentando nuestra investigación al público, ¿cierto? Haciendo una presentación y nos digan de pronto, bueno, a mí me causó curiosidad, tú citaste varias veces o nos nombras Fernández. ¿Quién es Fernández? ¿Sí? Entonces, es importantísimo que nosotros, sobre todo en estos contextos, y más si nos vamos a presentar ante alguien, conocer un poco quién es ese autor que mencionamos bastantes o numerosas veces en nuestro trabajo. ¿Listos? Entonces, Fernández L. Vendría acá una coma. ¿Quién sigue? Pérez. Pérez. Coma, digamos que G. Germán A. Y acá, fíjense la diferencia de esta I a esta. Y González, ¿no? Y González. Profe, Coma, señora. después de Pérez le colocaste una coma o algún punto, es que no se ve bien. Sí, una coma. Yo Fernando. tengo una pregunta. Sí. Pues bueno, digamos en el caso cuando uno escribe un texto, pues sí hay, digamos, las referencias y las citaciones, pero digamos si hay un trabajo que no es contexto, pero le piden a uno referencias bibliográficas. Vale, sí, claro. Es la consulta. Por ejemplo, yo les digo, ustedes háganme un resumen de la educación a distancia. Yo no les doy material, yo no les doy nada. ¿Sí? Bien sea que ustedes lo puedan y se espera que hagan producción textual, es decir, de lo que ustedes saben desde su conocimiento, ¿sí? Desde su experiencia, pero que también necesitan una fuente teórica. Entonces, ¿ustedes a dónde van? Generalmente van a buscar a Google, no mentiras, van y buscan en una base de datos, van y buscan información, van y buscan, ahorita vamos voy a buscarles con fuentes de pronto confiables donde ustedes puedan buscar información, ¿sí? ¿Por ahí va tu pregunta? Sí, bueno, realmente lo que pasa es que hay un trabajo que estábamos haciendo que es hacer, digamos, unas cuentas T, un mapa mental, cosas Ajá. así, ¿sí? Que no es describir un texto. Sí. Básicamente no lleva como texto. Entonces, pero sí piden referencias bibliográficas. Ah, ya, Ahí, o ¿cómo sea, se es un hace? organizador gráfico, ¿sí? Es un organizador gráfico que me dijiste era un mapa mental. Sí, es un mapa mental y un mapa cuadro mental. semiótico. Vale. Allí, bueno, el mapa mental lo que pasa es que lleva imágenes, ¿cierto? Si esas imágenes son propias, es decir, si ustedes las hicieron, pues no tendría ningún lío, porque pues son, o que ven, por ejemplo, ustedes las van a hacer en Canva, ¿sí? Si esas son plataformas que ya tienen derechos de autor, entonces permiten que nosotros utilicemos esas imágenes, ¿sí? Si por el contrario, lo voy a hacer yo aquí en Word y voy y busco en Google imágenes, pum, y las copio aquí para hacer mi mapa, entonces sí tendría que hacer un cuadro que se llama de imágenes o tablas, ¿cierto? Y colocar, por ejemplo, imagen 1, que es un arbolito, por decir algo, es un arbolito, entonces coloco acá imagen 1 referente a un árbol, le pongo nombre, imagen, árbol, y si tiene el autor de donde yo lo copié, entonces lo copio y lo coloco, ¿sí? Pero va en otra hoja, en el caso de que yo lo haya copiado. Si es mío, pues no hay problema. Si es un cuadro conceptual, ¿qué fue que me dijeron? Sinóptico. Sinóptico, pues generalmente eso sí uno lo hace, ¿cierto? Y esos son gráficos. Ese solo llevaría las referencias de donde ustedes buscaron la información, que es lo que estamos haciendo. Llevaría esto. No llevaría citas porque no es un texto. Por eso les dije, estos son las citas son solamente para información se me fue la paloma, o gráfico, solo información literal, ¿sí? Textual, ¿sí?
para ensayos, para revistas, para resúmenes, para informes, para proyectos de investigación, ¿sí? Para toda la parte teórica. Pero para gráficos, para imágenes que no sean, que sean mías, ¿cierto? Que sean propias, simplemente llevo las referencias bibliográficas y ya. Entonces ustedes Y- hacen su cuadro y ponen la referencia. ¿Y no se le pone al final fuente de elaboración propia? No, no porque, o sea, si ustedes no lo referencian, si ustedes no por ejemplo, o sea, todo depende de la imagen. O sea, si es de ustedes y van a hacer en la parte del grafio el mapa mental, entonces obviamente sí tendrían, pues sí, el cuadro de tablas que donde copiaron las imágenes, excepto que sean suyas. Si son O suyas, sea, si lo pues hicimos en Canva. si son Canva, por eso les digo, generalmente esas plataformas ya tienen los derechos de autor. Y esos derechos de autor, pues ya vienen consignados ahí, entonces no es necesario, porque nos dejan que nosotros copiemos esas imágenes, ¿sí? O sea, ya vienen prediseñadas. No es que ni siquiera es copiarlas, es que ya vienen ahí, ¿cierto? Entonces, esas pues ya tienen derechos de autor, como por ejemplo las imágenes de la universidad y todo eso son propias de la universidad y ustedes las pueden, por eso ustedes pueden hacer los documentos con el logo de la universidad porque ya hacen parte de la institución, no necesitan referenciarlo. Diferente que lo copiaran para otra cosa distinta a lo académico. En este caso, como es Canva, entonces esas imágenes ya vienen ahí. Pero si las copian de Google, si las copian de un libro, esas sí tendrían que citarlas. Y no hay necesidad de colocar nada que es fuente propia, porque si es propio, acá no tendría que haber referencias bibliográficas, ¿cierto? Sino que ustedes las hicieron. Pero como la información que ustedes sacan para construir ese mapa, generalmente la sacan de algún lugar, ¿cierto? Entonces, sí deben hacer las referencias bibliográficas, no las citas, las referencias bibliográficas. ¿Listos? Listo. Gracias, profe. Volviendo a este tema, dice Fernández, L, Pérez, G. Este G, ¿de dónde sale? Es el nombre. El nombre, El nombre. Germán. Digamos que este es Leonel, Germán y Rocío. ¿Listos? No, ok, el señor se llama Germán González. Ah, ok. No, se ¿Sí? llama ¿Sí es Germán Germán Pérez. Germán Pérez. Y acá se llama Pero, bueno, suponiendo que así se llame, porque no está arriba escrito, ¿sí? Sí, o sea, esto se supone que es real. Lo que esto lo que estoy haciendo es inventándomelo para que ustedes sepan cómo se construye, pero se supone que esto debe existir, ¿cierto? Entonces, ustedes cuando van a copiar el texto, obviamente les va a aparecer Fernando, autores, ¿cierto? No les va a aparecer así, les va a aparecer como realmente debe salir. Entonces, Fernández, Leonel, Pérez, Germán, González, Rocío. ¿Cierto? O Rocío González, inclusive les puede aparecer más cosas, todo el nombre completo, Rocío María, por decir algo, entonces ustedes solo copian la inicial del primer nombre. ¿Listos? Porque a veces les puede aparecer en el texto Rocío González Torres, ¿no? Solamente eso, lo primero. ¿Listos? Sergio, ¿tienes una pregunta? De pronto la parte en la que son elaboraciones propias como tal, sí me da un poco de confusión el hecho de que dentro de las guías de aprendizaje de la plataforma, pues especifican las ilustraciones propias como fuente de elaboración propia. Pues, De pronto, yo creo que de pronto Sí. quedaría así el vacío si digamos, pegamos un gráfico propio y no queda ni citado ni referenciado como elaboración propia. Entonces, por lo mi que parte, yo pasa, diría, bueno, entonces, ¿de dónde lo sacaron? Si no es ni elaboración propia, ni está citado por nadie. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo un gráfico, por ejemplo, ustedes me dicen un cuadro sinóptico, o sea, eso es elaborado, es elaboración propia porque ustedes están haciendo son cuadros, no están copiando imágenes, están descargando información. Y esa información sí tiene que ir referenciada, por eso les digo, sí tiene que ir referenciada abajo de donde ustedes sustraen la información. Pero si es un dibujo que es de Canva
como ustedes general, o sea, van a dar un enlace y ese enlace nos va a llevar allá a Canva, ¿cierto? Entonces nos va a decir, ah, es que lo sacó de Canva, ¿cierto? O inclusive así copien pantallazos, ahí sale porque como eso es una, una herramienta, ¿cierto? Para hacer esos tipos de organizadores, ahí les va a aparecer Canva. Entonces, y no lo copia y dice, ah, es de Canva. Si ustedes desean ponerles elaboración propia abajo cuando terminen, ¿cierto? Pues elaboración propia, ¿cierto? Fuente, elaboración propia. Si los imágenes, vuelvo y repito, si son bajadas de Google o de otro lugar, pues sí. Si son construidas, porque es que también puede pasar que hay chicos que saben, digamos que manejar bien estas herramientas informáticas y elaboran el propio dibujo, ¿cierto? Porque es que esto permite también nosotros hacer dibujos, si quedan perfectos, pues ahí, elaboración propia, si ustedes desean colocarle, y obviamente va a corresponder al que el dibujo lo hicieron ustedes. En dado caso, ¿listo? Entonces, pues no hay problema que le pongan o no le colocan, pueden colocarle fuente, elaboración propia. Mónica, ¿tienes una pregunta? En caso de, por ejemplo, en la elaboración del cuadro, por ejemplo, uno pues saca información y también saca las imágenes de Google, sí, porque pues lleva imágenes y uno las descarga para ponerlas en el mapa. Mental. Esas sí van citadas. Entonces tú haces un cuadro de tablas de imágenes y colocas imagen 1, ¿a qué corre? Digamos, digamos que esto es una imagen, ¿sí? Entonces es una casita. Entonces esta casita tú ahí mismo colocas imagen 1, ¿cierto? Imagen, bueno, me comí eso. Listo. Y acá haces una tabla, ¿cierto? Esta va antes de las referencias bibliográficas. Ustedes hacen tabla de figuras o imágenes, como quieran llamarlas. Es que a veces son imágenes y figuras, son lo que hay. Imágenes. Listos. Esta tabla va aquí, chan, entonces ustedes colocan acá imagen 1, casa, ¿cierto? Si así aparece como ustedes la copiaron casa, o si ustedes le dan, porque es que hay imágenes que a veces no tienen nombre, solamente está el autor inclusive. Si está el autor, entonces pues vuelven y copian lo que estamos haciendo acá. Fernández, Pérez, ¿y quién hizo esa imagen? ¿De dónde está? ¿Listo? Y ahí construyen la referencia, que es lo que estamos haciendo. O sea, si pusimos 20 imágenes descargadas de Google, toca hacer las 20 ahí en la tabla. Exactamente. ¿Sí? Profe, lo que le entendí a Lorena es, por ejemplo, digamos, en un mapa conceptual, uso imágenes y a la vez tabla. Ejemplo. No, porque en un mapa, bueno, en un mapa conceptual, en un cuadro generalmente utilizan son gráficos de cuadros, ¿no? Imágenes serían el mental. Pero en el conceptual nosotros lo que utilizamos son cuadritos y esos cuadritos sí son propios, ¿no? Bien sea que lo utilice un diseño o bien sea que yo lo haga acá y entre aquí y coloque diseño, no, perdón, ¿cómo que es acá? Insertar y coloque acá formas y empiece a hacer mi cuadrito, ¿cierto? Entonces pongo aquí y empiece yo acá a escribirlo y así utilizar y sí, eso creo que es la parte tanto el mapa sinóptico como cuadro sinóptico, como cuadro, se me olvidaron los organizadores gráficos, comparativo, bueno, los diferentes tipos de organizadores gráficos. Entonces, pues yo lo estoy haciendo, ¿sí? Pues que utilice las herramientas acá es diferente, pero lo estoy haciendo yo. ¿Listo? Pero los que sean dibujos, que ustedes extraigan mucho, toda la información que no la elaboren ustedes, sí debe estar referenciada. ¿Listos? Profe, en cuanto a esto que estamos hablando de referencias, yo he visto que en la Incontep se colocaba en paréntesis y el número, pero acá ya no se pone, bueno, solamente se pone el número en superíndice. Pero, o sea, Ustedes hablemos están de eso, hablando de porfa.
Ya ahorita vamos, es que les iba a mostrar precisamente un video, ustedes se me están adelantando. Pero déjenme terminar las referencias y ya, aunque creo que no vamos a alcanzar. Igual ustedes lo tienen, ese lo tienen en plataforma. Entonces acá terminando, Fernández L, vendría el año de publicación, que en este caso es 2019. Listos. Chun. Punto. Viene el nombre, ¿cierto? Del texto, del libro, de la revista, el nombre, bueno, sí, el nombre del texto. Entonces el nombre del texto se llama La educación a distancia. La educación a distancia y virtual. ¿Sí? Así, digamos que se llama nuestro texto. A veces hay capítulos o subtítulos que trae el libro. Entonces, si lo llegara a traer, le colocamos cursiva, ¿cierto? Y comillas, por ejemplo, y da a entender que ese es un capítulo o ese es un subtítulo. Entonces colocamos, por ejemplo, educación virtual. Ese vendría siendo nuestro subtítulo. Si lo hay. Si no lo hay, pues esto no lo colocamos y seguimos acá. ¿Listos? Bueno, entonces acá finalmente viene todo lo referente a el nombre de la revista. Entonces, digamos, se llama, si es una revista, colocamos revista. Si es una editorial, porque es un libro, entonces colocamos editorial, ¿sí? Según como sea. Digamos, editorial Norma. Viene el país, si lo hay, por todos los datos que nosotros tengamos. Por ejemplo, Colombia, Bogotá. Si existe, si dan la ciudad, porque a veces tampoco es solo colocan Perú, México, pero no sabemos exactamente dónde. Y finalmente la página. Entonces habíamos dicho que de la 26 y utilicé por ahí hasta la 30. Esta referencia que ustedes ven hasta aquí vendría siendo de un libro físico, ¿cierto? Que yo lo copié de un libro que lo tenía físico y lo copié hasta ahí. Ahí vendría lo físico. Pero como generalmente estamos bajando información de internet, entonces nos faltaría el famoso enlace que ustedes ya habían dicho, ¿cierto? Entonces digamos que yo lo copié de aquí y lo que yo hago es pasarlo y ya quedaría el enlace, ¿cierto? Quedaría muy mal si ustedes solo enviaran esto, que eso es lo que a veces pasa. Referencias bibliográficas, y yo solo veo un montón de enlaces y enlaces. Esto está mal, chicos, de todas las formas, maneras posibles. Lo mismo en la parte de las tablas. No van a poner de las imágenes, tan copiado de tal lado, de tal lado. No, hay que buscarle toda la información completica. ¿Listos? Entonces, así iría una referencia bibliográfica. A veces no es necesario, si ustedes desean, APA dice, si el autor considera que es importante colocarle el día consultado, lo disponible, porque como esto cambia, chicos, yo puedo entrar aquí y ya mañana el enlace está roto, ¿cierto? O pasado mañana ya el enlace me dice, enlace roto, no sirve, bueno, porque varía la información. Entonces, APA dice, puede colocarlo disponible. Esto va al revés, perdón. Aquí el disponible va acá. Disponible en tal enlace. Y aquí colocan el día de hoy que lo consultaron. 25 del 02 del 2023. ¿Sí? Esto es como para decir, este fue el día que lo busqué, porque tal que yo quiera entrar a este enlace en el 2030. De pronto ya no sirva. Eso puede pasar. Eso es lo que pasa con las fuentes secundarias. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí de las referencias? Sergio. Sergio tenía Lo de disponible del enlace es opcional. lo de no, o sea, el enlace sí hay que ponerlo sí o sí. Lo que yo digo es esto, Sí, la palabra. esta palabra y lo mismo la fecha. Si no quieren Es opcional. eso es opcional. Exacto. Pero el enlace sí obviamente tiene que estar. ¿Listos? Incluso Google le da a uno esa opción al momento le cuadra prácticamente todo. Uno pone la información y él cuadra. Ajá, y lo mismo acá. Esto yo lo quería para que ustedes lo aprendieran, porque qué tal que ustedes les pongan a hacer una referencia bibliográfica un día estén escribiendo, están haciendo un texto y tienen que trabajar a mano, hacer un resumen a mano.
Entonces, pues sí o sí, hay que aprender a cómo se hace una referencia y cómo se hace una cita. También se puede hacer de manera, pues, sistemática, es decir, ustedes pueden entrar acá en Word y entrar acá donde dice insertar cita, estilo APA. No sé si están viendo acá, dice estilo APA, insertar, y aquí pues les van a pedir, acá agregar una nueva fuente, y le van a pedir exactamente lo que yo les estoy diciendo, el título, el año de la ciudad, la editorial, ¿sí? Eso es acá. En Google también ustedes colocan traductor de normas APA y ellos también les hacen ahí viene un programa que les elabora las citas y las referencias. ¿Listo? Lo que sí tienen que fijarse es que sea APA séptima edición. ¿Mm? Ese es importantísimo para que ustedes lo revisen, porque puede ser que les haga las normas de diferente. Por lo menos la sexta edición tenía la I acá, por ejemplo, esta I que les dice acá del 8, la llevaba, eran las citas, y esta la llevaban las referencias, ahora la cambiaron, esta iba para acá y estaba para acá, ¿sí? Son cositas pequeñas, pero pues que hay que tener cuidado. Bueno, entonces acá, sin embargo, pues les dejo también de tarea lo que alcancemos a ver en este tiempito, el video que ustedes tienen en plataforma, de las normas APA. Acá les va a explicar la parte de la fuente, las citas, todo lo que ustedes tenían en cuanto a tablas, en cuanto a fuente de información, si se justifica, eso no va justificado, APA no lleva justificación en los trabajos, todos van solamente alineados a la izquierda. ¿Listos? Acá les dejo el video. Todos. El tema de hoy es formatos. Profes. Normas APA Profe. séptima edición en Word. Veremos. Señora. Profe, disculpa, es que a mí, por ejemplo, me gustaría conocer las diferentes fuentes que me generen más confianza, pues para no ir a Google, porque yo soy de las que me gusta usar mucho Google, pero mi compañero me ha, pues, hecho esa observación, sí, pues no lo sabía y me gustaría conocer esas diferentes fuentes que me puedan generar. Para que por favor, En Google Académico. Google Académico. y hay otras fuentes más importantes que el Google Académico, como las bases de datos que ustedes tienen en la universidad, ¿sí? Pero el Google también sirve, el Google Académico. Esto entonces ustedes van revisándolo porque aquí les va diciendo el paso a paso. Por ejemplo, mira, aquí van a mirar el tamaño del papel, la marca, el encabezado, la alineación, el encadenado, la sangría, el tipo y tamaño de fuente, estructura, portada para estudiantes, los títulos, los subtítulos, porque varían un nivel al otro, ¿sí? Son 5 niveles, entonces ustedes tienen que mirar eso, la parte de las citas y las referencias, ¿sí? Entonces, este video está súper claro porque de una vez los lleva a Word y cómo se deben hacer el trabajo, ¿listo? Y ese lo tienen ustedes acá en plataforma en la unidad 1, en el tema. Ahí lo tienen. Listo, les voy a mostrar entonces cómo se hace lo que tú me estabas diciendo, lo que me estabas preguntando. Entonces, ustedes ingresan acá a Google y colocan Google Academy. Y es un buscador tal cual, entonces ustedes van a buscar lo mismo, el tema, el tema de su interés, ¿listo? Lo que ustedes quieran hacer. Entonces quieren trabajar sobre la educación a distancia, sobre, por ejemplo, ¿qué es lo de usted? Finanzas, no sé, algo de finanzas, un tema de eso. Un tema de finanzas, contabilidad financiera. No sé. Financiera. A ver, entonces miren lo que les sale. Acá les sale este artículo, dice contabilidad financiera. Entonces, acá les aparece el autor, el autor 2. Está Jaime, ¿sí es? Jaime Alcácer y José, chan. Y aquí lo pueden mirar.
está un resumen para ver si les interesa, si no les interesa, de qué trata, para pues no tenerlo que descargar todo y volverlo a revisar, ¿sí? Entonces acá les dice esto, miren la fecha de publicación, el editorial, todo lo que ustedes deben poner para citar. Eso es muy importante que les aparezca todo completo, la URL, y aquí entonces ustedes ingresan, bueno, acá está, y creo que lo pueden descargar acá, mira, acá, vamos a abrir lo que es esto. Y aquí está el artículo, tan, 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 tan. Pero entonces les hacen, ¿sí? Acá está todo, todo lo que trae esto. Fundamentos, ¿sí? Fundamentos de la contabilidad financiera, van a dar todo esto. ¿Listos? Entonces, este es uno de la manera. Entonces, acá lo que les trae es un pequeño resumen para ver si ustedes están interesados o no. Si no les interesa, pues buscan otra cosa. Y acá lo mismo, este es un libro, por ejemplo, mira acá, esto que ustedes ven PDF generalmente son artículos. Y esto que dice el libro, pues son los libros, ¿no? Relacionados a eso. Esto es otro PDF, contabilidad financiera. Trae los autores, mire, José, Carlos, Inés, Federico, del 2018, está por ejemplo reciente, 2016. Acá ustedes les pueden dar un intervalo, por ejemplo, ustedes pueden colocar desde cualquier momento, acá dice o ordenar por relevancia, por fecha, por tipo, por cualquier idioma. Entonces ustedes quieren buscarle el momento, quieren colocar intervalo, quieren poner de lo que yo les dije, del 2017 al 2023, que hay, acá les aparece, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden ordenar, todo lo que haya de esta fecha, aquí lo pueden ordenar por idiomas, y porque a veces les piden que también busquen en inglés, por ejemplo. Sí, entonces acá le dicen, acá está ordenado por en español, ustedes pueden buscar otros idiomas, y esto. ¿Listos? Esto en cuanto a Google Académico. Y rápidamente les voy a... ¿Sí te quedó claro? Sí, señora, gracias. Y aquí, por la página de la UPTC. Yo no sé si ustedes ven bases de datos o algo así de informática. ¿No? No sé ustedes qué ven en su perfil de informática o algo así, ¿no? ¿No ven nada de eso? No, ¿O tips? sí, tips, pero no hemos visto esto. Bueno, pues ahí les explico. Ya les estoy mostrando la página de la universidad. Sí, señora. Vale, entonces si vengan acá. Ay, biblioteca. Y ingresan acá a biblioteca. Y aquí ustedes pueden entrar acá y buscan biblioteca, les da permiso su usuario, su contraseña, colocan acá biblioteca digital, bien sea que quieran un libro, una revista, en páginas, o como tal ingresan y colocan acá de pronto revistas, bases de datos. ¿Qué tipo de bases de datos hay? Estos son para revistas de investigación. Y está por temas, aquí también está ordenado. Acá les dice, digamos, hacia qué disciplinas van de pronto enroladas, ¿no? Porque todas están así como para veterinaria. Entonces ustedes entran, digamos que acá. Que es mejor inyectar. Señora, por allá no está. Y aquí buscan, por ejemplo, que quieren buscar sobre finanzas, algo financiero, contabilidad, y lo mismo. ¿Listos? Eso es en cuanto a estas bases de datos. Lo mismo la biblioteca, qué libros hay, ¿sí? Ahí está bien para que ustedes ingresen y vayan también revisando. Lo importante es que entren acá, dice biblioteca. A mí me entró de una porque ya tengo todos los enlaces abiertos, pero generalmente les pide el usuario, la contraseña, para que ustedes puedan ir buscando. Mira, acá está el libro, por ejemplo, ebooks. Estos son los libros que hay. Esto es para niños, por ejemplo, para ahí las decían que tenían niños, esto también es importante, miren, videocuentos, mira, ¿sí? Entonces acá les piden el enlace, es todo el usuario y la contraseña. Entonces, de pronto, para los que tengan niños también les puede servir, de pronto para que puedan descargar un cuento,
Mire, Blancanieves, Caperucita Roja, ¿no? Están todos, está en el libro y también para que en la parte lectura, video, ¿cómo se llama? Video lectura, algo así. ¿Listos? ¿Claro? Sí, Ya, señora. ya, nos quedamos. Señora, gracias. Todo perfecto. Profe, una consulta, una ayudita. Es que yo estuve intentando abrir un recurso, es un libro, casualmente es de contabilidad, pero como dicen en términos coloquiales, le cacharré a la biblioteca y no fue posible. O sea, sí lo encontré, pero no me dejaba abrirlo. Me decía que compartía la información de pronto al correo, pero yo ingresaba y no me dejó ver el libro. Me aparecía que era un libro de Chiquinquirá, porque es un libro como nuevo, pero no me dejó abrirlo. Que los libros también virtuales, algunos están en calidad de préstamo. ¿Qué quiere decir que sea virtual y que yo lo descargue cuando quiera? No, digamos que generalmente nos dan un préstamo. Y esos libros, seguramente, si tú lo descargaste y decía que estaba en Chiquinquirá, porque es que alguien de Chiquinquirá lo tiene, algún usuario, y lo tiene que, ¿y cuánto es el plazo más o menos que ustedes les dan? Porque esos libros, digamos, se los envían a su correo, no lo pueden imprimir, no lo pueden descargar, solamente los deja pues para la parte de la lectura, y creo que también trae para que lecturas, eso tiene un nombre, pues, para que ustedes le den play y eso se lea su libro. Se los prestan más o menos como de 10 a 15 días, ¿sí? Entonces puede ser que ese usuario Chiquinquirá lo tenga ocupado, ¿sí? Como hay otros libros, según eso depende del libro, que hay libros que hay 10 réplicas, hay muchas copias, por ejemplo. Hay otros que son más difíciles y por ejemplo una, 2, 3 copias hay. ¿Listos? Entonces a veces puede pasar eso. Ah, ok, muchas gracias. Sí, porque me pareció curioso porque no pude acceder a esa información y nos pedían algo de ahí, pues yo me basé como en una edición anterior porque no pude realmente ver el libro y por internet tampoco se puede porque solo sales para compra. Sí, sí, Pero a pues veces debe ser pasa por eso. eso por esas circunstancias, porque Mm, también te cuento metiendo, pero de pronto tú puedas entrar, no sé, mañana o otro tiempo, inclusive ahí dice cuándo está disponible. Creo que ahí dice Profe, disponible tal día, no puedes volver a ingresar, señora. en este caso, pues no me queda claro el tema del préstamo. Se supone que, pues sí, el estudiante lo saca, pero de manera física. Pero si yo lo quiero ver Lo que de pasa es manera que virtual, ¿significa que ese libro no está escaneado? algunas copias, lo que pasa es que a ti te mandan es una copia de ese libro y como les digo, eso no se puede imprimir, no se puede descargar, entonces se la tienen prestado a algún usuario. Ese usuario la tiene en estos momentos por 10 o 15 días, hasta cuando ya le cierro. Ustedes van a volver a ingresar y digamos tú tienes ese libro, ya pasaron 10 días y listo, te queda ahí el enlace del correo de que te lo enviaron, porque tú vas a entrar ese enlace y ya dice que no te sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo, se suspende, se cierra. ¿Sí? Entonces, todos los libros pueden ser que no estén descargados, o como sí, pueden haber muchas copias. David, ¿tienes una pregunta? Sí, pronto en lo de las citas, ya sé que ya es el tema anterior, pero de si el texto, bueno, el libro o la revista no tiene, el texto no tiene autor, ¿se pone el título del libro? No, fundamental que tenga autor. ¿Sí? Eso quiere decir que Porque, por ejemplo, si nosotros nos guiamos de las guías y las guías pues realmente no tienen un autor principal lo que tienen de, por ejemplo, de la ni universidad, fecha. eh, Sí, esas, esas, si ustedes lo van a hacer, entonces tienen que colocar, bueno, es solo porque esas son de la plataforma. Colocar plataforma, pues, el título, sí, lo que haya. Pero si ya es una búsqueda externa, una entonces consulta externa tiene que ser obligatoriamente con autor. quitar los autores, todo completo. Y chicos, Y si no tienen fecha, tampoco, SF normal. este también se necesita obligatorio. Si es externa la consulta, sí se necesita. Si es externa. ¿Listo? Es que a veces en algunos lugares no está, le toca uno buscar el mismo libro o el mismo por otro donde tenga toda la información completa, porque así me pasó. Sí, sí, si es externo debe traer. Para eso fue por eso fue que les mostré lo de las bases de datos, porque muy seguramente en bases de datos, obvio, tú tienes que tener todo eso completito.
porque si ustedes van a hacer una búsqueda en Google y colocan un libro de contabilidad, contabilidad les sale hacer 1000 cosas, pero de esas 1000 cosas de pronto no tengan un título, no tengan autor, pues que lo dice cualquiera, ¿sí? Entonces por eso es importante hacer uso de las bases de datos, porque ahí es información 100% confiable y que no van a perder tiempo porque ustedes saben que ahí les va a aparecer todo lo que necesitan para su taller referencial. ¿Listos? Entonces, chicos, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, por favor, me escriben, me avisan y yo estoy pendiente. ¿Listo? Los dejo porque tengo una clase y ya me están escribiendo. Entonces, esto queda grabado para que ustedes lo busquen despuesito y se los envío al ratito. ¿Listos? Entonces, buen sábado, buen fin de semana y estamos en contacto. ¿Listos? Gracias, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta Gracias, luego. profe, hasta luego.